¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Solo esperemos que más compañeros se unan y ya empezamos. Gracias. Unos 5 minutos.
Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mucho gusto de poder saludarle y compartir con ustedes hoy. Eh, Tengo varios avisos, de hecho, solo antes si pudieran confirmarme si pueden escucharme, se los agradecería mucho y ya empezamos. Va. Entonces, dado que sí, empecemos. Se va a apagar la cámara. Va, miren pues, con varios anuncios. La primera es que por lo que yo entiendo, digamos que el semestre se termina esta semana en mayo. El semestre se termina esta semana del 9. Por lo tanto, hoy y la próxima semana son las únicas clases que ustedes tendrán para hacerme preguntas o para poder interactuar más bien acerca del proyecto. Lógicamente me pueden preguntar cuando ustedes lo deseen, pero yo considero que estando interactuando, pues lo podemos hacer de mejor manera y así ir respondiendo sus dudas en tiempo real. El enunciado del proyecto ya está, ya se los compartí, ya se calificó la práctica 2, ya están las notas en el DTT, ya se calificó el corto 2 y ya están las notas en el DTT. Entonces, de mi parte, pues solo ya nos queda el examen final y el proyecto número 2. El examen final no va a ser teórico, va a ser un examen final práctico, dado que el corto uno y el corto 2 fueron muy accesibles. Entonces, para que ustedes lo tomen bien en cuenta, van a tener alrededor de una hora para desarrollar un problema de aplicación sencillo y estaríamos listos. Yo me atrevería a decir que probablemente el examen final sea el 6, probablemente. Si de no ser el caso, ustedes podríamos agarrar este 6 de mayo para poder interactuar con dudas y ya sea el viernes o sábado hacer el final. Eso, ya con eso nos quedaría pendiente el proyecto final. Tomen en cuenta que este es el proyecto con más ponderación de todos, vale 30. Yo creo que ya muchos van a llegar necesitando poco, pero valdría la pena que lo hagan porque van a aprender bastante, ¿va? Y digamos que lamentablemente nada de lo que se dio ahorita se ve en compiladores 2. Entonces ahí van a tener que tener un poco de habilidades ustedes para ponerse a tanto un poco de compiladores 2 porque no se aplicó mucho esos conceptos, dado que el curso cambió. Entonces es eso, ¿va? Y el examen final va a ser práctico y va a ser la otra semana. Yo les avisaría cuándo. Y sin más que agregar, empecemos. Este es el enunciado. No sé si alguien tiene alguna consulta antes de empezar, me la puede hacer saber. Si no, pues seguimos. Sin pena. Ah, prórroga. Eh, pues sería bueno que si no calculan que les va a dar tiempo, documenten por qué y se lo trasladen al ingeniero. Yo diría que tal vez pueda que sí, porque no se ha dado ninguna. No se ha dado ninguna prórroga, entonces pueden pedirla para el proyecto número 2. Solo depende cómo se acople él con el examen final y se candelarice eso, cuando toca ese examen. Bueno, entonces solo, no sé si pueden ver mi pantalla antes de iniciar. Tengo mostrado un PDF con el enunciado del proyecto, ¿me confirman? Por favor. Va, démosle pues. Enunciado número 2 del proyecto 2 lógicamente, Universidad de San Carlos, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ciencias y Sistemas. Compiladores uno primer semestre, ingeniero Mario Bautista, Manuel Castillo, Kevin Lacop. Auxiliar Luis Mazariegos, Uriel Gómez, Fernando Paz y Juan Hernández Verde. El proyecto número 2. Objetivos.
que el estudiante aplique los conocimientos obtenidos a lo largo del curso y que implemente una solución para generar un detector de copias. Tengan muy en cuenta eso. Es un detector de copias y probablemente se va a probar con sus proyectos. Entonces, sería bueno, o yo les recomendaría que no se copien porque tendríamos que sancionarlo, ¿no? Y yo ahorita ya voy a tener más tiempo, entonces sí voy a ver eso. Específico, el estudiante puede finalizarse con las herramientas para generar un analizador léxico y sintáctico. El estudiante aprende a desarrollar un detector de copias en un lenguaje orientado al servicio web. Descripción. Como estudiante de la carrera de Ciencias y Sistemas, se le solicita que realice un analizador de copias que reconozca la sintaxis del lenguaje Java. Debido a que es el primer lenguaje de programación que se ve en la carrera, usted tiene el conocimiento del funcionamiento del mismo. La solución a desarrollar debe ser de tipo cliente-servidor, de manera que ésta se divide en las siguientes dos partes: la vista cliente y la vista analizador. Para la vista cliente, el front-end. Este deberá ser desarrollado mediante el uso de JavaScript, CSS y HTML para la construcción de una página que sea amigable y fácil de utilizar. Dicha página deberá ser lanzada mediante un servidor HTTP para el cual deberán de utilizar el lenguaje Go únicamente. Está subrayado en verde porque yo creo que no todos hemos escuchado este tipo de lenguaje, pero para que lo tomen en cuenta. Eh, el backend, el servidor de analizador, este deberá ser desarrollado utilizando Node.js con JavaScript para levantar un servidor que recibirá peticiones REST y realizará el análisis léxico, sintáctico y la detección de copia entre dos proyectos desarrollados en Java, de manera que se obtengan reportes sobre el grado de similitud de los mismos. Para este caso es permitido utilizar una herramienta para el análisis léxico y sintáctico llamado JSON. JSON, no sé si se acuerdan, eh, eh, hicimos una pequeña introducción a JSON en la conferencia, en donde básicamente solo le dieron un tip de documentación, ¿va? Alguien me, alguien entró, espérenme. JSON es una herramienta de análisis para JavaScript que vamos a estar repasando si ustedes así lo desean. Y yo les voy a compartir la documentación que se proporcionó en la conferencia. Esta herramienta de JSON es bastante amigable. Inclusive hay un test ahí que les puede probar su gramática. Entonces vamos al flujo de la aplicación. La aplicación del lado del cliente será una vista web en la cual cargará los archivos de entrada, los cuales posteriormente enviará al servidor REST, el cual realizará el análisis de los mismos y la detección de posibles similitudes. Y que hay una pequeña arquitectura. Entonces sigamos bajando. ¿Alguna interfaz sugerida? Básicamente lo que ya se ha trabajado. Una consola, un editor y pestañas, ¿no? Entonces, para que... Esto es sugerido, ¿no? Cada quien lo trabajará como así lo desee. Solo denme un segundo. Va, listo. Referencia. Acá hay un link. Vamos a verlo. Referencia a este tipo de interfaz es la que se espera para que ustedes puedan
desarrollar su código. Entonces, sí, esa es la sugerencia de interfaz que les hacemos. La interfaz debe contar con lo siguiente: un menú al cual se tendrá la opción de guardar, guardar como, abrir nuevo, descargar, reportes léxicos y sintácticos. Un editor de texto, el cual será donde se carguen los archivos de entrada. Este debe contar con un listado de pestañas, las cuales deberán crearse de manera libre como un nuevo documento o al abrir un documento. Un botón para enviar el archivo o archivos al servidor y que se genere el análisis de copias. Un área de salida con pestañas de las cuales se muestre como salida si efectivamente se trata de una copia. El reporte de errores léxicos y el reporte de errores sintácticos. Eso regularmente se trabaja con la consola, la que se maneja siempre. Un área de descarga de reportes. Los reportes a analizar se describen adelante, o sea, más adelante. Definición del lenguaje, y aquí hay unas generalidades. Sensibilidad del lenguaje. El lenguaje Java será case sensitive, es decir, que será sensible a las mayúsculas y minúsculas. Esto aplica tanto para palabras reservadas del lenguaje como identificadores. Por ejemplo, mi variable, y hay una mayúscula, tómenla en cuenta aquí en la V, no es igual a que mi variable. Entonces, tómenlo bien en cuenta, por favor. Comentarios. Existirán dos tipos de comentarios. Primero, los comentarios de una línea serán delimitados al inicio con los símbolos diagonal, diagonal y al final con un carácter de salto de línea. Los comentarios con múltiples líneas que empiezan con los símbolos diagonal asterisco y terminan con los símbolos diagonal asterisco se toma como un comentario multilínea. Entonces, para que lo tomen bien en cuenta, ¿no? Ejemplo, comentario de una sola línea y comentario multilínea. Yo no sé por qué en la práctica todos tuvieron que borrar comentarios. No era mayor cosa, era solo diagonal, diagonal o diagonal asterisco y listo. Todos, casi todos, no pudieron leer comentarios, ¿va? Entonces no sé por qué. Esa parte ya la han hecho varias veces y sí, está sencilla. Pero si tuvieran alguna duda, con mucho gusto me preguntan y yo les ayudo. La otra parte es de identificadores. Un identificador será utilizado para dar un nombre a variables, métodos, etc. Es una secuencia de caracteres alfabéticos: A mayúscula, guión Z mayúscula, A minúscula, guión Z minúscula, incluyendo el guión bajo o dígitos 0 a 9, que comienzan con un carácter alfabético o guión bajo. ¿Alguien me hace una consulta? Vamos a ver. En mi caso fue porque metieron comentarios en lugares donde no esperaba. Me refería, Daniel, a la parte donde en el archivo 2 había un comentario grandote hasta arriba al inicio. El comentario solo decía únicamente: este es el archivo 2. Y nadie lo leyó, no sé por qué. Nadie. Así creo que una o dos personas lo leyeron bien. Los demás lo tuvieron que borrar y así. Entonces, no sé por qué va, pero si no les cuesta esa parte, me lo pueden decir y con mucho gusto. Este ejemplo de identificadores, por ejemplo, aquí está la parte de cuáles son válidos y cuáles no son válidos. Ese estaba. ID empieza con letra, guión bajo o otra letra. No empieza con un número, ahí estaría incorrecto, y no empieza con un guión. Va. Tipos de datos. Los tipos de datos que serán soportados por el lenguaje son entero, double, boolean,
char y string. Vamos con cada uno de ellos. Para el entero, la palabra reservada int, este tipo de datos se acepta únicamente números enteros, ¿va? De 1 o 12 a 1500. Double, este tipo de datos acepta valores enteros con decimales. Y acá hay un ejemplo. El boolean acepta valores lógicos de verdadero o falso. Y el char acepta un carácter y viene delimitado por comillas simples. Y el string acepta cadenas de caracteres de la siguiente forma, ¿va? Hola mundo, donde solo hay únicamente letras. Y este es un string donde hay letras y hay de todo, ¿va? Entonces tómenlo muy en cuenta. Luego vamos con las secuencias de escape. Las secuencias de escape se utilizan para definir ciertos caracteres especiales dentro de cadenas de texto. Las secuencias de escape disponibles son las siguientes: diagonal L, diagonal N, diagonal T, diagonal R, y diagonal, diagonal y diagonal comilla. Diagonal N hace referencia a un salto de línea, diagonal T hace referencia a un tabulador, diagonal R hace un retorno de carro, diagonal, diagonal hace referencia a una barra invertida y a la comilla doble. Entonces, todas esas son sus secuencias de escape. Sintaxis de lenguaje. Aquí está el lenguaje que les vamos a meter. Operaciones aritméticas. Suma es ese signo más, va. Resta, signo menos. Multiplicación, el operador de la multiplicación es el asterisco. División, el operador de la división es la diagonal. Potencia, el operador de la potencia es el acento circunflejo. ¿Qué es esto? El módulo, el operador del módulo se asigna el porcentaje. Esto hace referencia a la parte modular, ¿va? Menos usuario, incremento y decremento. El operador de menos usuario, el operador de negación usuaria procede de su operando y lo niega. Ejemplo, incremento. El operador de incremento son dos signos más. Decremento son operadores de decremento, son dos signos menos. Ejemplo, menos usuario indica que el valor es negativo. 85 menos indica que se resta 1 y da 84. Y 5 más da 6. Lo mismo acá. Para que lo tomen como referencia. Operadores relacionales. Igualdad, igual, distinto. Es no igual con una admiración y un igual. Mayor que, ese símbolo de mayor que. Mayor o igual que es el signo de mayor con un igual. Y menor es el signo de menor. Menor igual que es el símbolo de menor con un igual. Operaciones lógicas, AND. Se usa ampersand, OR, diagonal, pero es la diagonal que va recta. No sé cómo, no recuerdo cómo se llama ese símbolo, la verdad. Not es un signo de admiración, ¿va? Bueno, vamos a la definición de clases. La sintaxis para la declaración de una clase es la siguiente, en donde se debe establecer el nombre de la clase. Esta es la definición de una clase. Es un comentario que puede iniciar perdón, esta es la definición de una clase. Class, mi clase. Y el cuerpo de una clase, ¿va? En el cuerpo de una clase, cualquier cosa, va, mucha. Tómenlo en cuenta, por favor. Así como en la práctica, donde venía, a veces venía switch con declaraciones, a veces venía otra operación dentro del switch. Y algunos me dijeron, no podemos, pero está bien, va, no había ningún problema. Solo que ahorita sí, tómenlo en cuenta, por favor. Luego vienen imports, así como en Java. Cada clase tendrá la posibilidad de poder importar atributos, métodos y funciones de otra clase, indicando el nombre de la clase de la cual se desea obtener toda su estructura. Ejemplo, import clase A,
y por clase B y clase C. Y en clase C hay un cuerpo de clase donde puede añadir cualquier cosa. Cualquier cosa detallada a continuación, lógicamente. Declaración de variables. La declaración puede hacerse desde cualquier parte del código ingresado, pudiendo declararlas dentro de ciclos, métodos, funciones o fuera de estos, siempre dentro de una clase. La forma normal en la que se declaran las variables es la siguiente. Sintaxis, tipo lista-id, tipo lista-id igual expresión, lista id y tipo hacen referencia a todos los tipos de variables que se describieron anteriormente. Ejemplo, aquí hay un ejemplo de declaración de variables. Solo si quieren, antes de continuar, denme un segundito. Un segundito así cortito, ahorita regreso. Disculpen, compañeros, es que fui a traer un poco de agua. Bueno, démosle pues. Les estaba contando los tipos de variables que pueden venir. Acá hay un ejemplo de pequeño de algunas declaraciones. Eh, Tomen en cuenta que es lo que ya se ha manejado. Por ejemplo, miren, acá hay una declaración double con muchas variables. Que es válido, para nuestro lenguaje es válido. Una variable bool con solo el ID, sin declaraciones de true o false, solo la declaración de variable, no asignación de valor. Y en mi cadena puede venir todo, pero a su vez puedo concatenar otra cadena, como es hola más mundo. Y eso es válido, como ustedes saben. Entonces eso también se va a evaluar, tómenlo muy en cuenta. Y vamos a la asignación de variables, la parte de asignación de variables. La sintaxis, identificador declarado igual a la expresión punto coma. Ejemplo, valor igual true. Mi cadena igual sale compi n más valor, donde valor es true, entonces van a ganar compiladores. Bloque de sentencia es un conjunto de sentencias delimitada por llaves. Cuando se haga referencia a esto, querrá decir que se está definiendo un ámbito local con todo y sus posibles instrucciones. Ahí toman en cuenta eso, un ámbito local, mano. Sentencias. Sentencias de control. Vamos a hacer énfasis ahorita en las sentencias de control. Y la primera que nos tiene el enunciado, la de if else. Entonces aquí hay una sintaxis para que lo tomen en cuenta de su gramática. If condición, donde puedo probar cualquier cosa que yo desee, obviamente dentro de las reglas lógicas y gramaticales. Bloque de sentencia, else if condición y bloque de sentencias. Puedo hacer un else if si así yo lo deseo, con una condición y un bloque de sentencias, y terminar con un else y un bloque de sentencias.
Tomen en cuenta que un if puede venir solito o puede venir acompañado de un else, pero también puede venir acompañado de else if y encima de un else. Entonces puede venir cualquiera de esos tres casos. Y aquí está el ejemplo. El primero donde viene un else if, donde se hace una comparación donde 4 es mayor a 3 y se debe de ejecutar una porción de código. Caso contrario, debemos de validar que 5 sea mayor a 2 y el bloque de sentencias. Si no es nada de esto y esto, nos vamos a sentencias. Si, por ejemplo, acá es donde solo viene un if, y if es true, sentencias, if es false, sentencias, de lo contrario, sentencias. Y puede venir también solo el if y el else if de la siguiente manera, sin el else. Entonces, aquí están todos los casos que vamos a manejar para validar el if. ¿Son qué? 1, 2, 3, 4 casos. Entonces, sí, para que lo tomen bien en cuenta. Sentencia switch, switch expresión, case expresión 1, sentencia asociada a la expresión 1, case expresión 2, sentencia asociada a la expresión 2, hasta llegar a case expresión n, donde n es un número finito que ustedes deseen, o yo en el dado caso les metan la entrada, y finalizar con un default. Default en respecto a sentencias asociadas a la expresión. Bueno, entonces, aquí hay un ejemplo de cómo se espera un switch. 3 por 54, caso 3. Tomen en cuenta que no necesariamente inicio en 1, ¿va? Inicio en el número que yo así lo desee. Sentencias, break, caso 5, sentencias. Caso 7, sentencias, break. Tomen en cuenta que el break puede venir o no puede venir. Y el default, sentencias, break. Tomen eso en cuenta. No sé si tienen alguna duda hasta el momento o las manejamos al final, como ustedes prefieran. Creo que ya me escribieron. Eh, para la pregunta de Pedro. Pedro pregunta, ¿tenemos que respetar eso en este proyecto? No sé a qué hace referencia el tipo de las variables. ¿Cómo así? El tipo de las variables. O sea, sí. Ah, que si te puede venir un boolean con un igual a un número entero. No, ahorita sí hay que validarlo. Ya te entendí. No, ahorita sí tienen que validar eso. Pero lo vamos a ver más adelante, espérame. Sentencias de... aquí ya terminamos las sentencias de control. Vamos a las sentencias de repetición. Sentencia dual. Viene una porción de cómo bien podrían manejarlo en su gramática. While, condición, bloque de sentencias. Donde, ejemplo, while 1 es mayor a A. Aquí está lo que me preguntaban, mira Pedro. Sí, ahí sí vamos a manejar este tipo de cosas. Y se imprime algo en consola donde es el código del curso compilador. Es un sentencia do while, do, bloque de sentencia, while, condición. Y aquí está el ejemplo de cómo yo espero el do. Se va a hacer imprimir compiladores 1 mientras uno sea mayor a. Ese es el ejemplo. Y las sentencias for. For, declaración o asignación, condición, incremento o decremento, con un bloque de sentencias. Ejemplo. Y aquí hay un ejemplo de for donde se declara el int acá, y inti igual a 0, donde i tiene que ser menor a 10 para incrementarse con un bloque de sentencias. INTK, donde for k igual a 15 y k tiene que ser mayor a 5. K menos menos, sentencias. Yo en la práctica les metí esto en el archivo de entrada, no todos lo tomaron así, pero está bien, no había problema, yo los dejé componerlo, ¿va?
Pero para ahorita en este enunciado, tomen en cuenta que sí se está haciendo mención a que yo inclusive puedo declarar esta variable hasta arriba, ¿o? Y hacer uso en el for donde yo lo desee, como un lenguaje ya normal. Entonces ahorita sí tomen eso en cuenta. Sentencias de transferencia, un break, ejemplo, un for, donde viene un if y en el if puede venir un break. Esto también se validó en la práctica y de igual forma, aunque no lo hayan tomado, yo lo dejé componer, entonces no había pierde, la verdad. Pero ahorita sí se hace referencia a que se va a ingresar una entrada de este tipo. Entonces, para que lo tomen en cuenta. El continuo, mientras i sea menor a 10, continuo. Return, igual que en la práctica, hay dos tipos de return. El primero es el return como palabra reservada y el segundo es el return donde devuelvo algo. Entonces vamos a hacer mención a eso y cuándo se utiliza cada uno de ellos. Aquí la palabra reservada void de método, la declaración y el método declarado. Algunas sentencias de las que ya hemos visto y dentro de ellas un return que es válido. Esto en la práctica también se vino, pero lo dejé componer, no importa. Ahorita sí se hace referencia a eso. Y el return solito va en los void, tómenlo en cuenta. El return que va solo va en los void. Si yo deseo declarar una función, lógicamente yo tengo que devolver algo. Cuando yo declaro funciones, yo devuelvo algo. ¿Y qué devuelvo? Lo que yo desee, siempre y cuando esta palabra reservada que está acá haga referencia con lo que estoy devolviendo. Entonces, aquí hay una función que resuelve la suma de dos números, suma doble n1, doble n2 y retorno n1 más n2. Eso es una función. Entonces, un return con dos parámetros. ¿Cuántos parámetros puedo tener? Los que yo deseo. No hay restricción en ese tipo. En el sentido que puedo poner n más 1 más n más 2 más n. Pero al final solo voy a devolver un valor. Funciones. Vamos a la parte de funciones. Y empezamos con la declaración de funciones. La declaración de funciones y métodos se realizará de la siguiente manera. Sintaxis, void o tipo, en el sentido que puede ser una función. Identificador, la lista de parámetros o un bloque de sentencia. Ejemplo, void método 1, método declarado, e imprimo algo. System.out.ln, código de curso, guión bajo compiladores 1. Vaya aquí. Función que declara, que retorna la multiplicación de dos números. Double potencia. Double n1, double n2. Double resultado. n1, potencia n2 y retorno resultado. Va. Entonces la llamada a las funciones. Las funciones y métodos solo pueden ser llamadas dentro de algún procedimiento o función definida dentro de clase. Ejemplo, sintaxis, identificador, lista de expresiones. Ejemplo, llamada a un método, método 1, paréntesis. Llamada a una función, double pod, igual potencia 5.3, donde la potencia 5.3 es este método que está aquí. Y potencia, esta variable que declaro aquí, la puedo usar en cualquier lugar que yo la vea necesaria. El método principal void, void main, ese es el método principal. Aquí hay una declaración de variable, de imprimir en consola. Y pasamos al print. El print es system.out.print, print nada más, println.
Y tómenlo en cuenta, ¿va? O sea, puedo poner print o println, donde puedo imprimir cadena de valores o puedo imprimir el resultado de objeto o puedo imprimir cualquier símbolo. Entonces, salida esperada, 7 elevado al cubo es 343. eh, y la carita. Entonces, ahí está lo que tienen que imprimir. Se puede imprimir cualquier cosa. Vamos a la parte de reportes. La aplicación debe estar en la capacidad de recuperarse de errores léxicos y sintácticos para poder corregir de manera eficiente los archivos. Ahorita van a haber errores grandes, entonces tienen que... Muchas de las prácticas, el reporte de errores no estaba bien. Entonces, ahorita si no lo hacen bien, ahorita van a haber un montón de errores, muchachos. Entonces, no, si no lo hacen bien, ni van a saber dónde arreglar el archivo. Creo que esto no, o sea, ya lo vieron en la práctica uno, el proyecto uno y la práctica 2, pero de igual forma, si queda alguna pregunta de cómo recuperarse de errores léxicos y sintácticos, me lo pueden preguntar, ¿va? Porque no lo hicieron de la forma correcta en la práctica 2. Había gente que reportaba errores que ni entendían, entonces, sí, tómenlo en cuenta. Si ahorita no lo hacen bien, no van a saber cómo componer el archivo. Yo en muchos casos hasta les dije qué errores tenía el archivo y su programa aún seguía detectando errores y tuvimos que recuperar, arreglar esos errores. Mucha gente ni sabía qué eran esos errores, yo los tuve que arreglar. Entonces, tómenlo en cuenta ahorita. Si no se recuperan bien y no reportan bien, no van a saber qué estamos haciendo. Entonces, aquí hay un reporte de errores léxicos y sintácticos, donde yo espero el número del error, el tipo de error, la línea, la columna, la descripción. No pertenece al lenguaje, se esperaba tanto y se encontró ID. El reporte debe ser el formato HTML y de existir errores deberá ser visualizado al momento de terminar el análisis. Yo de recomendación les diría que utilicen esto, numeren la línea de su editor de texto. Así es más fácil reconocer dónde está el error para que ustedes ayuden, ¿no? Reporte de clases copia. Este reporte deberá mostrar un listado de todas las clases que se consideren como copia. Para considerar una clase como copia, se deberá verificar que tenga el mismo nombre y los mismos métodos y o funciones. Este reporte debe mostrar el nombre de la clase, cantidad de métodos y funciones que contiene. Entonces, tómenlo bien en cuenta. Reporte de funciones de copia. Este reporte deberá de retornar un listado de todas las funciones que se encontraron como copia. Para definir una función como copia se debe tomar en cuenta que la función tenga la misma cantidad de parámetros y que sean del mismo tipo y en el mismo orden, además de encontrarse dentro de una clase con el mismo nombre y el tipo de retorno. Este reporte mostrará el tipo de retorno del método y o función, nombre del mismo y listado de todos sus parámetros con tipo y nombre de la clase a la que pertenece. Reporte de variables copia. Este reporte deberá mostrar un listado de las variables que se consideran copia. Para considerar una variable como copia deberá pertenecer al mismo método y o función y a la misma clase, así como al tipo. Este reporte mostrará el tipo de la variable, nombre, la función y un método al que pertenece y la clase a la que pertenece. Reporte AST. Este reporte AST mostrará el árbol de análisis sintáctico que se produjo al analizar el archivo de entrada. Este será un árbol dinámico de manera que al hacer clic sobre algunos de los nodos, este despliegue un subárbol que contiene. El estudiante deberá mostrar los nodos que considere necesarios y se realizarán preguntas al momento de la calificación para que explique su funcionamiento. Miren, pues se los voy a decir de una vez para que no digan que no se los avisé. En el proyecto habrá una parte donde ustedes tendrán que modificar y explicar lo que hicieron. Si no lo explican bien y no modifican lo que uno espera,
es porque o no lo hicieron ustedes o lo copiaron. Entonces ahí pues ya está dudoso y ahorita sí ya tengo más tiempo para revisar eso. Entonces, mejor si lo hacen ustedes y no se copian, va. Solo se los digo así de buena onda. Entonces, va a haber un apartado de modificar código y una parte de preguntas. Y si no lo hacen es porque no lo hacen bien, es porque ni siquiera saben qué están haciendo. Entonces, ahí sí tendría que validar si se copiaron o qué onda. Pero se los digo ahorita de buena onda para no tomarlos de sorpresa en día de la calificación y no llevarme sorpresas, va, de que mira que me hicieron el proyecto, que mira que lo copié, nada, va. Entonces, ahorita sí, este es el reporte más complejo y háganlo bien, va, por favor, mucha. Entregables, código fuente de la solución, manual técnico y de usuario y link de repositorio de versiones. Para el día de hoy necesito que hagan su repositorio y me agreguen como colaborador, por favor, de una vez y lo suben a Cloudrun, por favor. Y vamos a ir viendo cómo es que van desarrollando. Ciclo de ejecución básico. Para que se pueda realizar la calificación de este proyecto es necesario que se cuente un ciclo de ejecución básica, la cual incluye página web cliente utilizando JavaScript, HTML, CSS y Go para poder cargar los archivos y ver los resultados esperados. Servidor backend para realizar el análisis del archivo de entrada y retorno de errores obtenidos y salida esperada. Y reportes AST del análisis sintáctico obtenido. Si yo no encuentro esto en su proyecto, no puedo calificarles. Y esta vez está en verde y está aprobado por todos. Entonces, aún así manden correos con Anonymous Troll, no se califica. Entonces, para que lo tomen bien en cuenta, para evitar malentendidos. Si no se cumple con un ciclo de ejecución básica, no se califica. Entonces, consideraciones, trabajar de manera individual. Ojo a eso. Si hay copias, procedo. Dos, es permitido el uso de herramientas para el análisis, en este caso JSON, y el lenguaje de programación JavaScript, TypeScript, Go. El sistema operativo y el IDE son libres, deben utilizarse únicamente Node.js para el backend y Go para el frontend. Cualquier copia total o parcial será reportada. Con cualquier copia total o parcial, hágase referencia a copia entre las tres secciones. Nada que mi cuate es de la A y me lo pasó, o mi cuate es de la B y lo hicimos juntos. Nada, mucha, ahorita háganlo ustedes. Porque sí lo voy a ver, ¿va? Y si sí hay copias, pues adiós laboratorio, ¿va? Lo estoy avisando ahorita de una vez. Los archivos de entrada serán proporcionados el día de la calificación. No habrá prórroga y entrega fuera de horario minuto de cero. Fecha de entrega viernes 14 de mayo a las 11:59. Va, miren pues, respecto a la prórroga, si ustedes calculan que es mucho lo que se está pidiendo, yo diría que conforme vayan trabajando esta semana y la otra semana, le hablen al ingeniero ya en la clase del día jueves de la otra semana. Ingeniero, solicitamos prórroga por esto y esto y esto. Yo consideraría que al no haber dado prórroga en ninguna de las fases anteriores, ahorita sí se pueda dar una pequeña prórroga. Entonces, eso sería, voy a activar mi cámara para que ustedes me puedan ver. Sí les encargaría mucho, no copias, ¿va? Eso sí se los dejo bien claro, ¿va? No copias, porfa. Entre las tres secciones, nada de copias. Si hay una con copia con la A, los reporto. Si hay una copia con los de la B, los reporto. Eh, Me pregunta, entonces, va, mire, pues, ese es el proyecto. Ahorita vamos a resolver las preguntas. Eh, Ese es el proyecto. Ya lo escribí como tal. Entonces, vamos a resolver sus preguntas. ¿Podrías darnos una clasecita más o menos cómo hacer una gramática en JSON? Sí, sí, con mucho gusto. Y para lo que me pregunta José Luis Herrera, sí, sí, con mucho gusto. Se los puedo hacer. Para el de copia vamos a tener que reconocer dos archivos de entrada y luego mostrar eso. Eh, Van a tener que reconocer varios archivos, vos, no necesariamente dos. Eh,
y luego, pero posteriormente sí mostrar en qué se parecen, ¿va? ¿Por qué te digo esto? Porque en el enunciado hace referencia a que puedo hacer importes de otras clases. Entonces puedo meter otro archivo que haga un import. Y arriba no decía que Go era por un servidor HTTP. Sí, sí, o sea, Go es un frontend, va. Eh, Daniel Arturo, es que Go se hace servidor HTTP para ver la página. Que no, es que no, yo no sé, vale. No, no les entiendo, pueden activar su micrófono. Eh, Node.js, miren pues, no se hagan bolas. El backend se hace en Node.js y en Go se hace el frontend. Eh, exacto, aquí Node.js solo es para el backend y en cambio Go será para la parte visual. Así mero, así mero. Eh, entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta al proyecto. Con gusto la discutimos. Yo diría que empiecen pronto, ¿va? No se confíen y no. Sí les encargaría eso, ¿va? Muchas no se copien. Ahorita sí lo voy a verificar, no lo he visto, pero ahorita sí. Y, y mejor si no, ¿va? No, nos evitamos ese tipo de malentendidos y ahorita tomen en cuenta que hay un requisito mínimo. Eh, para Cristian Medoño hay que hacer un análisis semántico en el árbol AST. Ajá, ahí te lo detalla. ¿Por qué se pide un árbol AST? Se pide un árbol AST para que valides tanto ámbitos como ¿cómo se llama? Ese tema de semántico. Pero no es un análisis semántico como tal. Dios me atrevería a decir que no es como tal, pero porque no es así como se hace el semántico. Inclusive el ingeniero fue que por eso que quitó un enunciado anterior, porque ahí sí se hacía análisis semántico y dijo que no. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Ahorita solo con que hagan el árbol AST, va. Eh, Les voy a hacer una pregunta. Si hago énfasis en el árbol de análisis sintáctico, ¿a qué tipo de gramática ustedes creen que yo hago referencia? Les voy a hacer esta pregunta para que me la respondan. Si yo pido una ST, ¿a qué gramática hago referencia? Eso lo hemos visto. Alguien que me diga. Eh, Exactamente a la LR, a la LR. Es a la LR. Entonces, ahorita no tienen que hacer LL1 y lo estoy diciendo ahorita. Nada de LL1, nada de factorizar o quitar recursividad. No, la LR es todo por la izquierda. Todo por la izquierda. Por eso se hace el árbol de análisis sintáctico. Entonces, para que lo tomen en cuenta, es la LR. Eh, para la pregunta de Pedro, fíjate que yo ayer inicié el servidor front-end, pero cuando jalé mi página de la práctica, solo jala el HTML sin subir sus archivos CSS. Eh, Miren, lo que yo les puedo ofrecer es hacer el tema de Go, para que no se hagan bolas con eso. Es los que yo les puedo apoyar. Y con el tema de JSON, sí, hay que verlo. No tengan pena, eso sí se los voy a enseñar. No sé si alguien quiere agregar otro. ¿O alguien quiere agregar algo más? Sí, decime, César. Es que, Dios, es que fíjate que mi idea es de que con la verificación si dos archivos, o sea, tienen copias o no, o sea,
primero es, o sea, para hacer el análisis léxico y sintáctico de cada archivo, eso es independiente de cada uno, pero para ver si, por ejemplo, dos archivos tienen copias, entonces tengo que crear un evento donde, digamos, selecciono los archivos y luego los analizo para ver si tienen copias o cómo así. ¿Cómo así? No te entendí. Repetime tu pregunta. Es que lo que pasa es de que como alguien más preguntó si voy a analizar dos archivos de entrada, pero, o sea, digamos, la interfaz sugerida no es como muy clara en eso, o sea, si que se quiere detectar que dos archivos tienen copias o no, o sea, yo en mi interfaz tengo que agregar, digamos, un botón donde yo selecciono dos archivos, porque para ver si tienen copias se necesitan dos archivos, ¿verdad? Entonces, Sí, 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 ajá, sí, sí. Tenías que tener dos editores, va. El primero donde vas a meter lo que querés analizar, el primero, ajá. que es como que el archivo A, digamos. Y el segundo, que es el archivo B. Lo puedes hacer de las siguientes dos formas. La interfaz, como bien vos mismo dijiste, vamos a ver. No te dice que hagas un panel para dos archivos. Mira, si te das cuenta, solo hay uno. ¿Te das cuenta? Sí, 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 sí. Va. Lo puedes hacer así, en donde aquí vas a subir solo uno, que es el archivo base, y cargar el otro, donde vas a detectar la copia, y en un reporte mostrarlo. Lo puedes hacer así, o poner un editor A y un editor B, en donde en el A se va a tomar el archivo base y en el editor B se va a subir el archivo con el cual vas a comparar copias. Eso está a tu discreción. Aquí lo único que se va a hacer es revisar que lo hagas bien en el reporte de copia, ¿no? Pero a lo que le tengo que hacer análisis léxico y sintáctico es solo al archivo base o a los dos. Justamente solo el archivo base. O sea que el otro archivo no va a tener errores. El otro archivo, no, no, no. Ahorita miren, pues, ahorita hagan de cuenta que, como se los dije en la práctica, ¿va? Van a tener errores solo el base. ¿Por qué va a tener errores el base? Para verificar que hayan hecho correctamente el árbol AST. Van a venir seguramente un montón de errores. Errores léxicos tanto como sintácticos. Una vez recuperado ese archivo y sin errores, voy a venir yo y voy a agarrar el archivo B y te voy a decir, bueno, comparemos la copia. Ya con el archivo base limpio, si lo querés ver así. Pero inicialmente sí va a traer errores. Es solo el base, va. No sé si me explico. Y sí, tomen en cuenta que van a ser errores bastante, bastante, bastante fuertes. Entonces, sí, para que lo hagan bien, porque no, en la práctica sí vi eso, muchachos, que no se recuperaron bien, ni siquiera su reporte de errores estaba bien. Líneas 40 y era el error estaba en la línea 3. Entonces, tómenlo en cuenta. Eh, Respecto a lo de JSON, yo puedo hacerles una gramática y sí puedo compartirles el código, no tengan pena. De hecho, pensaba hacerlo. Entonces, no sé si alguien tiene otra pregunta. Yo les recomendaría que lean el enunciado tranquilo, ¿no? Ya formulen sus preguntas y estaré yo para servirles. Y la otra semana ya tendría que tener buenas preguntas porque vamos a hacer un laboratorio solo para eso. Así como en la práctica, ¿verdad? Donde nos llevamos a un laboratorio casi para resolver dudas y, y ahorita yo voy a hacer algo de ISO. Para la práctica de Francisco me pregunta sobre el final del laboratorio. ¿La práctica va a ser sobre qué? Seguramente va a ser un lenguaje que yo me voy a inventar.
y les voy a decir cómo viene. ¿Oyeron? Entonces, si no tienen alguna otra pregunta, pues me quedará enseñarles lo de JSON. Eh, ¿Alguna otra consulta? Sin pena. Bueno, dado que varios me preguntaron cómo se podía, primero que nada, aplicar el frontend y el backend respectivamente. Para el frontend, como sabemos, es de con su conocimiento, vamos a utilizar la aplicación de Go. Entonces solo basta con ir aquí a donde dice golang.org y descargarlo. Seleccionamos Windows, obviamente, porque estoy en Windows, y descargamos. Entonces hay que esperar que descargue y cuando ya descargue, procedemos con la instalación. Procedemos a ejecutarlo, aceptar y damos run. Y empezamos con la instalación así brevemente, sencilla. Siguiente, 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 install. Entonces esperamos a que instale y ya estaríamos. Entonces ya está por finalizar, solo hay que esperar que termine. Entonces ya está instalado, solo basta con que le demos finalizar y abramos nuestro CMD y escribamos go-version. Y go version es la manera correcta de ponerlo. Entonces solo con que le pongamos go version y ya vemos que está instalado. Entonces ya podemos proceder a crear nuestra primera aplicación. Bueno, luego de instalarlo procedemos a abrir Go como tal. Y a este proyecto que ya tengo hecho aquí, no es más que agregar un CSS, un fonts, unas imágenes y unas librerías de JavaScript. Además de crear el archivo index.go, que solamente tiene esto, y el index HTML. El CSS, las fonts y los JavaScript son los que yo les pasé en la práctica 2 en la carpeta app. Entonces ahorita les voy a explicar cómo hacer funcionar eso para que ustedes puedan hacer su frontend adecuadamente. Entonces básicamente lo que me pidieron fue una introducción a Go y cómo puedo usar los CSS y JavaScript en el frontend. Pero antes de empezar, pues veamos si yo tengo Go funcionando adecuadamente. Entonces para eso yo creé un main y de la siguiente forma: function main, fmt, printline, hola mundo, compiladores 1, y solo importo el fmt. Hago llamada al package main y me debería de, de poder correr ese print en consola. Para ejecutar bueno, en Go cabe mencionar que hay dos formas de poder correr un programa. La primera es compilándolo y la segunda es corriendo el server. Para compilarlo se utiliza la palabra reservada build y ahí les permite construir y les genera un programa, un código, un programa objeto, así como en C++ que les genera un punto .o, es lo equivalente a usarlo aquí en Go. Pero nosotros vamos a correr lo que tenemos, entonces vamos a darle go run y vamos a darle index.go. Y aquí vamos a decir que corra lo que está en el index.go. Entonces ya tenemos nuestro primer hola mundo compiladores 1. Entonces ahorita nos vamos a adelantar a hacer el servidor web que ustedes me pidieron que hiciéramos.
pero solo quería mostrarles que así se maneja. Y hay que agregar más librerías, obviamente, para que esto funcione. Bueno, ahora sería que procedamos a realizar nuestro servidor web. Entonces bastaría iniciando agregando las siguientes librerías o importando las siguientes librerías, ya que vamos a hacer uso de ellas. Y posteriormente, agregado el template, vamos a agregar la siguiente, y la de net http. Entonces estas tres librerías son las cuales vamos a hacer uso. Agregadas las librerías, vamos a inicializar nuestro servidor en el puerto 8000. Por lo tanto, sería bueno recordarle al usuario que ahí es donde se va a realizar se va a abrir ese puerto. Para abrir ese puerto tenemos que utilizar http listen and serve. Entonces lo vamos a abrir en el 8000 y le vamos a enviar. Este es como nulo en otros lenguajes. Va, entonces aquí ya abrimos el puerto 8000. Ahora lo que tenemos que hacer es crear una función que nos permita acceder a nuestro servidor web, la cual vamos a llamar función index. Entonces vamos a agregar http.response writer, pero es una T, writer, coma R, y vamos a declarar un puntero, http.request. Esta va a ser nuestra función en la cual vamos a alojar la página HTML. Entonces para ello vamos a hacer uso de template nuevamente. ¿Cómo lo vamos a hacer uso? De la siguiente forma. Vamos a declarar t igual template.must, aquí un template.parse files, y vamos a agregar el index.html. Index.html es el index de la práctica. Sería este. Solo que aquí no va a funcionar porque no ha jalado todo el bootstrap ni nada de eso. Entonces el bootstrap lo vamos a jalar con Go. Entonces t.execute y vamos a mandar w.enil. Entonces podemos hacerlo de esta forma o podemos enviarle una data mediante un tipo de struct que también lo vamos a evaluar. Y bueno, entonces para jalar, si se dan cuenta, aquí en esta parte inicializo mi servidor y abro el puerto. Ahora tengo que llamar a la función que acabo de crear, la cual me permite llamar a mi función. Entonces la voy a crear con el siguiente código: handle función diagonal
index http punto handle función podemos poner otra página, other page, y esa página nos va a dirigir al index siempre. ¿Y cómo hacemos para jalar el CSS que ya está aquí declarado? Lo vamos a hacer de la siguiente manera, con handle siempre. Handle CSS, coma, http punto strip prefix, abrimos de nuevo paréntesis, de nuevo haciendo referencia a CSS, y me faltó una diagonal, haciendo de nuevo referencia al CSS, y luego vamos a poner una coma, luego vamos a llamar de nuevo a la función http y vamos a llamar al file server. Para el file server abrimos de nuevo paréntesis y enviamos la dirección del CSS. Entonces sería aquí CSS, coma. Entonces ya estaría importado nuestro CSS, pero hay que importar a su vez también estas carpetas, fonts y JS. Entonces basta con declarar fonts y fonts. Y también tenemos que declarar la carpeta JS. Y creo que con eso sería todo. Podemos probarlo. En caso de que no nos sirva, vamos a enviar una data aquí. Vamos a hacer una prueba primero. Si no, pues, si nos sirve aquí estaría bien. Si no, vamos a enviar una data para que la página tenga datos. Entonces, go run index go. Y ya está mi servidor. Entonces tengo que abrir local. Lo estoy corriendo en el 8000. Y ya está. Esta es mi página CSS con CSS, que fue lo que ustedes me pidieron que hiciera, cómo hacer el backend en Go, perdón, el frontend en Go, y cómo jalar los CSS. Así se hace de la siguiente forma. Tomen en cuenta, y sí se los recomiendo bastante, es lo siguiente. En Go, para hacer una petición, perdón, para hacer una llamada a nuestro CSS, es importantísimo que en los href, o las referencias de donde estamos haciendo la llamada, por ejemplo acá, para jalar el CSS no basta con ponerle solo esto, bootstrap.css. Hay que anteponerle a 2 puntos diagonal para que pueda funcionar. De lo contrario, Go no va a jalar nuestro CSS cuando levantemos nuestro servidor web. Entonces eso es muy importante. De ahí basta con que únicamente peguen los CSS a su carpeta. Digamos que esta carpeta fue la que yo creé. Pegué esto lo pegué. Esto no lo hice yo. Esto fue el CSS que estaba para la práctica. Entonces solo lo pegué. Creé mi index Go y mi index HTML. El index Go es donde yo hago llamada
abro mi puerto para que se puedan conectar y escuchar y levanto mi página web. El índice HTML es donde está el HTML, el Bootstrap, los CSS y los jQuery en caso de tenerlo. Y eso sería todo. Los jQuery y en dado caso lo tenga. Entonces aquí por ejemplo hace una llamada jQuery, Bootstrap, Carousel, World Main, todo .js y se anteponen los dos puntos. Entonces eso fue lo que me pidieron que hiciera. Ustedes están ahorita discutiendo y eso sería todo. No sé si tienen alguna duda, pues igual me pueden avisar. Yo les voy a compartir esto para que ustedes lo puedan ver. Bueno, lo otro para poder continuar con nuestro laboratorio es instalar JSON, que es la herramienta de análisis que van a ustedes a utilizar para su proyecto. Entonces, acá está un breve tutorial de cómo ustedes pueden instalar JSON. Entonces lo vamos a instalar. Vamos a instalar git bash. Y yo creo que solo con correr este comando pues ya debemos de poder acceder a JSON. Entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar. Entonces ya está. Se agregaron los paquetes de JSON, 17 paquetes. Y acá podemos seguir haciendo uso de la herramienta. Podemos clonar inclusive algunos ejemplos que valdría la pena poder clonar. Yo te los voy a clonar. Y vale la pena que los veamos. Son bastante, bueno, veamos qué hay, va. Miren toda esta documentación ahí de JSON. Entonces, vale la pena que podamos entrar a verla. Vamos a entrar a examples. Samples in JSON. Son todos estos los que hemos generado y valdría la pena poder repasar cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿qué les digo yo? Esta de calculadora. Vale la pena como podemos observar la gramática y todo lo que a ello conlleva. Entonces, explicando un poco la estructura de JSON, hay una parte gramatical, léxica, la cual se declara con porcentajes, como se los enseñé con Java Flex en su momento. La expresión regular para números. Aquí abarcamos decimales, para por, diagonal, que es división, menos, más, potencia, no igual, porcentaje, paréntesis, pi, end of a file, y si no viene nada de eso, pues es inválido.
la precedencia de operadores, que vale la pena mencionar y ver cómo se declara acá. De igual forma, lo que está primero es lo que tiene menos precedencia y lo que está de último es lo que tiene más precedencia. Acá ya empezamos con las gramáticas. La gramática LR típica de una calculadora es la de que deriva en E. E deriva en E más E, en menos E, o en por E, o en diagonal E, en potencia, o en el factorial. Entonces, si se dan cuenta ustedes cómo accedo a los atributos de cuáles yo vaya a irlo a traer, es con el signo de dólar. Entonces, mediante ese atributo, pues ya puedo generar mis propias operaciones. Esta opción también incluye pi. Entonces, esa es la gramática de una calculadora. Valdría la pena que veamos otra más compleja. Digamos, podríamos ponerla. ¿Qué les digo yo? La de las dimensiones, esta de JSON dimensiones. Solo para echarle un ojo. Esta calculadora lambda. Por ejemplo, esta calculadora lambda. Revisémosla. Es una calculadora mucho más compleja. Que vale la pena revisar esta documentación, ¿verdad? Ya que ustedes van a hacer uso de estas gramáticas. Yo les recomiendo esta página de JSON Debugger. Y obviamente la página de JSON pues tiene una documentación que vale la pena poder observar. Acá hay cómo podemos generar varios parsers. Acá hay varias documentación para ver parser, cómo generar los parsers, que también vale la pena verlo. Cómo podemos usar el parser en la web. Y así sucesivamente. Aquí está cómo podemos hacer uso de las calculadoras. Yo pensaría que o de hecho tengo que subirles un ejemplo de cómo se utiliza JSON y su implementación para que ustedes puedan tener una idea más próxima a cómo se utiliza JSON. Pensaba subirles un programa ya meramente hecho de cómo utilizo JSON en Node.js, que es lo que ustedes tienen que hacer para desarrollar su frontend. Ahora sí, con lo que les recomendaba, el JSON Debugger. Aquí están todas la documentación que vimos. Esta página de JSON Debugger, la verdad es que muestra poco a poco cómo se va creando y compilando cada una de las gramáticas. A un lado podemos encontrar las partes gramaticales y las reglas sintácticas y léxicas, y al otro costado podemos encontrar un árbol de análisis sintáctico. El árbol de análisis sintáctico cabe recalcar que ustedes tendrán que desarrollarlo para esta práctica, y lo menos que yo esperaría es un árbol de este tipo. Como les repetía, la gramática es una gramática LR1, o sea, es ascendente por la izquierda, para que lo tomen bien en cuenta. Y entonces aquí hay cómo se va aplicando cada una de las partes gramaticales y sintácticas y léxicas. Declaración de tokens, declaraciones de partes gramaticales, y aquí la va ejecutando. Yo quiero hacer uso de la precedencia. Voy a hacer una operación. Entonces, si se dan cuenta, el resultado es 40. La precedencia está correcta porque 5 por 6 es 30 y más 10 son 40. La precedencia la ponen acá, siendo más y menos lo más bajo en precedencia. Si yo pongo más 5 a la 2, entonces ya la precedencia cambia, para que lo tomen en cuenta. ¿Y cómo se ve el árbol de análisis sintáctico? De la siguiente forma: con la raíz, eh, construyendo a partir de los hijos la raíz. Entonces ahí podemos ver, acá está bastante interesante
este tipo de debugger para que ustedes puedan evaluar su gramática y comprobar que esté bien. Tenemos la parte de poder descargarlo como JavaScript y descargarlo como JSON. Entonces son herramientas bastante interesantes que valen la pena ver, que valen la pena probar, valen la pena analizar y vale la pena poder testear para que ustedes puedan poder aprender el uso correcto de estas gramáticas ascendentes. Que de aquí a lo que les lleva de la carrera va a ser todas las gramáticas que van a desarrollar va a ser gramáticas ascendentes. Entonces, yo tengo en mente poderles hacer un ejemplo con JSON y Node.js para que ustedes se sientan más cómodos y puedan aprender un poco más, pero por hoy eso sería todo. Entonces, que tengan feliz día.